Buenas noches. En esta noche de museos vamos a hablar acerca del Ayuntamiento de la Ciudad de México y sus antecedentes. Tendríamos que iniciar primeramente con definir qué es un ayuntamiento. Lo podemos definir como un cuerpo de representación popular que se encarga de administrar y gobernar una villa o una ciudad y que está compuesto por algunos elementos que se denominan concejales, que a su vez se dividen en alcaldes y regidores. Es una institución de gobierno que se va a establecer en el siglo XVI, aquí en la Nueva España en ese entonces, para gobernar, y que Hernán Cortés, que es quien la funda, pues va a tener algunos antecedentes previos para llevar a cabo esta fundación. Al momento en el que se constituye el Ayuntamiento de la Ciudad de México y los previos, esta institución ya estaba plenamente consolidada, teniendo sus orígenes en la Edad Media, hundiendo sus raíces en el derecho romano y en los usos y costumbres visigodos y árabes. El primer ayuntamiento que va a fundar Hernán Cortés va a ocurrir en la Villa Rica de la Veracruz. Pero antes tenemos que revisar cuál fue la experiencia que fue acumulando Hernán Cortés para poder llevar a cabo este primer ayuntamiento fundado en tierra firme. Hernán Cortés es enviado a Salamanca a los 14 años a casa de una media hermana de su padre, Inés de Paz, y su esposo daba clases de latín en la Universidad de Salamanca, de tal forma que Hernán Cortés durante 2 años va a aprender latín y rudimentos legales. Aunque no hay registros en la Universidad de Salamanca del paso de Hernán Cortés, la Universidad Moderna de Salamanca ha determinado colocar una placa y un busto donde asientan que Hernán Cortés pasó por sus aulas, considerándolo como un hijo ilustre de esta institución. Por otro lado, Bernal Díaz del Castillo, Cervantes de Salazar y Bartolomé de las Casas dan fe de que efectivamente Hernán Cortés hablaba latín. En el año de 1504, cuando Hernán Cortés tenía 19 años, viaja al Nuevo Mundo, específicamente a la isla de la Española, donde el gobernador Nicolás de Obando era pariente lejano de Hernán Cortés. Aquí en esta isla, el futuro conquistador va a llevar a cabo algunos hechos menores de armas en cuanto a la pacificación de algunas poblaciones, y esto le va a permitir que Nicolás de Obando le entregue indios en encomienda y le otorgue el cargo de escribano en el ayuntamiento de la villa de Azua. En el año de 1509 va a ser designado como gobernador Diego Colón, el hijo del almirante del descubridor de América, para gobernar la isla de la Española. De hecho, va a tener los cargos de almirante y de virrey y va a sustituir a Nicolás de Obando. Para el año de 1511 va a encomendarle la conquista de la isla vecina de Cuba a Diego Velázquez, uno de los soldados más experimentados, quien a su vez va a convencer a su gran amigo Hernán Cortés para que participe con él en la conquista de la isla. Así se lleva a cabo de manera relativamente sencilla, sin muchos obstáculos, la conquista de Cuba y se establecen en ella Diego Velázquez como gobernador y Hernán Cortés, que prácticamente pasa a ser el secretario particular de Diego Velázquez, ya que se va a encargar de llevar a cabo todos los asuntos concernientes al gobierno, debido a la experiencia que tenía en el cargo de escribano y en sus estudios de latín y de rudimentos legales. Más tarde va a ser designado como alcalde del Ayuntamiento de Santiago Baracoa Hernán Cortés, y esto le va a permitir, tras la búsqueda de oro, recabar una relativamente modesta fortuna, pero que finalmente va a ser muy útil para sus aspiraciones de conquistador más adelante. Llegamos al año de 1517 y se organiza una primera expedición a tierra firme, la cual va a ser encomendada a Francisco Hernández de Córdoba, y en ella van a participar hombres con
vasta experiencia en el mar, como fueron Antón de Alaminos, que venía con Cristóbal Colón, Bernal Díaz del Castillo, que venía también como soldado en esa época, y así van a descubrir la península de Yucatán. En el transcurso de esta expedición van a tomar a dos indios que les van a servir como intérpretes, Julianillo y Melchorejo. Finalmente van a llegar a Campeche, a Champotón, donde van a librar una terrible batalla con los indígenas, donde van a resultar muertos poco más de la mitad de los tripulantes de esta expedición, que se componía de 3 navíos y 110 hombres. La otra mitad de los hombres resulta gravemente herido, incluso el capitán, una vez que regresan Francisco Hernández de Córdoba a Cuba, va a perder la vida. Un año más tarde, en 1518, Diego Velázquez organiza una nueva expedición. En esta ocasión se la va a encargar a un familiar suyo, Juan de Grijalva. Van a salir con 4 navíos, cerca de 250 hombres. Repite Antón de Alaminos como piloto, Bernal Díaz del Castillo, y se agregan otros hombres que se van a constituir como conquistadores más adelante. Tal es el caso de Pedro de Alvarado y de Montejo. Prácticamente siguen la misma ruta que la anterior expedición, solo que la van a ampliar. Una vez que pasan por Campeche, llegan a Tabasco y más adelante un enclave importantísimo, Ulúa, donde Moctezuma les va a enviar una comisión con regalos, y esto va a determinar que Juan de Grijalva envíe un navío a Cuba con estos regalos, encabezando la embarcación Pedro de Alvarado, y las noticias recabadas hasta el momento. Sin embargo, Diego Velázquez se encontraba ya desesperado por no recibir noticias de esta expedición y había enviado un barco en búsqueda de estos hombres. Prácticamente se cruzaron en el camino. Por su parte, Juan de Grijalva va a continuar explorando hacia el norte, llegando al Pánuco y regresando a Cuba. Una vez que llegan a Cuba, Juan de Grijalva entrega las noticias a su pariente, a su familiar, Diego Velázquez, quien ya está preparando una nueva expedición, gracias a los obsequios tan valiosos y a las importantes noticias que recibió de esta expedición. Pero ahora se la va a encomendar a su gran amigo Hernán Cortés. Mediante las cartas de relación que escribe Hernán Cortés, vamos a tratar de determinar en qué momento se fundan los ayuntamientos. En la primera carta de relación, Hernán Cortés nos va narrando las incidencias de las 2 expediciones previas que encabezaron Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva, así como la tercera expedición que él se encarga de encabezar. Aquí nos va diciendo cómo llegan a Cozumel y tienen noticias de 2 náufragos españoles, y tenían el encargo, además de rescatarlos, Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Finalmente es detectado Jerónimo de Aguilar y se une a la expedición, y va a ser de suma utilidad porque al ser hablante de maya, pues se va a constituir como un inmejorable intérprete y traductor. Van a continuar la misma ruta de las 2 anteriores, van a bordear la costa hasta llegar a Tabasco. Y en Tabasco es donde se va a verificar la batalla más fuerte hasta entonces, y donde los españoles salen triunfantes, además de utilizar por primera vez a los caballos en batalla. Una vez que terminó este enfrentamiento, el cacique de Tabasco le obsequia a Hernán Cortés 20 mujeres, entre las que se encontraba Malintzin, que va a ser importantísima más adelante. Continúan su trayecto y el día jueves 21 de abril, jueves santo, por la noche, arriban a Ulúa. Desembarcan el día siguiente, son recibidos con grandes presentes que les envía Moctezuma, y ese viernes santo 22 de abril van a fundar la Villa Rica de la Veracruz. Más adelante, entre el 15 y 25 de mayo de 1519, se va a fundar el Cabildo de la Villa Rica de la Veracruz.
se van a nombrar autoridades, y esto es importantísimo porque hay que recordar que Hernán Cortés venía bajo las órdenes de Diego Velázquez. Sin embargo, al haber fundado la villa y establecido el ayuntamiento de la Villa Rica de la Veracruz, se designan autoridades, y estas autoridades a su vez van a desconocer el cargo que tenía inferido Hernán Cortés por parte del gobernador de Cuba y lo van a nombrar capitán general y justicia mayor, con lo que ahora Hernán Cortés pasa a ser la máxima autoridad en estas tierras. El 10 de julio, Hernán Cortés va a escribir una serie de relaciones y cartas que más adelante va a enviar con 2 procuradores a España para que el rey Carlos V esté enterado, y de esta forma Hernán Cortés justifica los actos realizados, así como la fundación de este primer ayuntamiento en la Villa Rica de la Veracruz. Mediante la segunda carta de relación, Hernán Cortés nos va a narrar los incidentes de la quema de las naves, la alianza que lleva a cabo con los totonacas, posteriormente la salida al altiplano, la campaña que va a emprender en contra de los tlaxcaltecas que le presentan guerra, la alianza que lleva a cabo con ellos, posteriormente la matanza en Cholula, la entrada a la Ciudad de México el 8 de noviembre de 1519, el gran recibimiento que les da Moctezuma y los instala en el Palacio de Axayácatl. Esta estancia era pacífica, sin embargo se va a romper debido a que Pánfilo de Narváez es enviado por el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, para aprehender a Hernán Cortés, quien había desacatado las instrucciones del gobernador de Cuba, así que sale a su encuentro en Veracruz Hernán Cortés, dejando a cargo del ejército a Pedro de Alvarado. Desgraciadamente, Pedro de Alvarado, durante la fiesta de Tosca, desarrolla una cruenta matanza en contra de los mexicas, lo que levanta al pueblo en guerra. Mientras tanto, Hernán Cortés vence a Pánfilo de Narváez, suma a toda la gente que venía en esta expedición a su ejército y regresa a la Ciudad de México, encontrándose con una situación bastante grave que se va a hacer todavía más difícil tras la muerte de Moctezuma, que no sabemos si corrió a manos de los mismos mexicas o de los españoles. Esto va a propiciar que Cuitláhuac sea designado Tlatoani y encabece la rebelión en contra de los españoles. El ejército español huye de la ciudad, es vencido por Cuitláhuac en lo que conocemos como la Noche Triste. Sin embargo, van a tener la oportunidad de vencer a los mexicas en Otumba y posteriormente llegar a Tlaxcala para descansar, recuperar fuerzas e iniciar una nueva campaña militar en Tepeaca. Tepeaca es un enclave importantísimo porque era cruce de caminos, y en este lugar es donde las alianzas de Moctezuma terminaban y empezaban las alianzas con Tlaxcala por parte de Hernán Cortés. De manera que Hernán Cortés va a conquistar este importante territorio, va a fundar la villa de Segura de la Frontera, y dado que la carta de relación está firmada el día 30 de octubre de 1520, podemos inferir que por estas fechas se establece el ayuntamiento de Tepeaca o de Segura de la Frontera. En la tercera carta de relación, Hernán Cortés nos va a narrar la pacificación de Tepeaca y posteriormente cómo se va preparando la conquista de México-Tenochtitlan, el sitio que se va a establecer sobre la ciudad y finalmente la caída el 13 de agosto de 1521. Posteriormente los españoles se van a establecer en Coyoacán, donde van a acampar, y aquí llama mucho la atención que Hernán Cortés se tardó 9 meses en escribir todos estos hechos para enviarlos al rey de España. Siendo un evento tan significativo, no deja de llamar la atención. Quien sí aporta datos en relación al tiempo que transcurrió entre todo este periodo y la escritura de la tercera carta de relación es Bernal Díaz del Castillo. Él nos dice cómo fueron los festejos que llevaron a cabo los españoles, el reparto del botín,
la selección del quinto real para enviarlo al rey y también las instrucciones que Hernán Cortés le deja a Cuauhtémoc para que limpie la ciudad, entierre a los muertos y restablezca el acueducto de Chapultepec para abastecer de agua a la ciudad. Esta carta se firmó el 15 de mayo de 1522 y para esta fecha podemos inferir que ya estaba plenamente establecido y en funciones el ayuntamiento de la villa de Coyoacán. La cuarta carta de relación está firmada el 15 de octubre de 1524. Por lo tanto, ya está en funciones el ayuntamiento en la Ciudad de México, es decir, que ya se trasladaron de Coyoacán a esta ciudad. En ella, Hernán Cortés narra el traslado que se hizo a Coyoacán, la reconstrucción de la ciudad, algunas conquistas que se empiezan a llevar a cabo, pero llama también mucho la atención que hay algunos acontecimientos muy importantes que no narra. Estos podrían ser la llegada de su esposa Catalina Juárez, su muerte misteriosa, la llegada de los franciscanos a la Ciudad de México y también la preparación de la exploración a las Cibueras. Por lo tanto, sin duda alguna, para el año de 1524 ya está en funciones el ayuntamiento de esta ciudad. El encargado para trazar la Ciudad de México va a ser Alonso García Bravo. La primera construcción que se va a realizar va a ser la de las atarazanas, para resguardar a los bergantines que se utilizaron durante el asedio a la Ciudad de México Tenochtitlan. Alonso García Bravo también va a tener una participación importante en el inicio de la construcción de las casas consistoriales o del Cabildo. Las primeras autoridades municipales de la Ciudad de México de las que se tienen noticia son las que gobernaban esta ciudad en 1524. De hecho, el documento más antiguo que se conserva es el Acta de Cabildo del 8 de marzo de 1524. Sin embargo, esto no significa que sea la primera, sino la más antigua que se conserva. El establecimiento de las autoridades de la Ciudad de México fue llevado a cabo por Hernán Cortés entre sus amigos y allegados. Y sesionaban en las casas viejas de Hernán Cortés, lo que actualmente es el Monte de Piedad, pero también en otros sitios, ya que todavía en este predio no estaba el edificio del ayuntamiento construido. Esos otros lugares donde se llegaba a sesionar eran el convento de San Francisco y la iglesia mayor. La construcción de las casas consistoriales o del Cabildo probablemente inició en el año de 1523. Sin embargo, la fase más importante de construcción se desarrolla de 1526 a 1532. De hecho, el día 10 de mayo de 1532 se lleva a cabo la primera sesión en el nuevo y flamante Cabildo de la Ciudad de México. Uno de los aspectos más importantes del ayuntamiento era la organización de las fiestas públicas, civiles y religiosas, las cuales los gastos corrían a cargo del ayuntamiento. Entre estas celebraciones podemos contar el recibimiento que se le hacía a los virreyes, a los arzobispos, a otros grandes personajes, así como las proclamaciones y juras del rey en España. También las bodas reales, los nacimientos de los príncipes, los embarazos de las reinas, y entre las fiestas religiosas más importantes podemos encontrar el traslado que se hacía de la Virgen de los Remedios a la Ciudad de México para pedirle en momentos de desgracia como eran sequías, inundaciones o epidemias. Las fiestas más importantes que se festejaban era la de Corpus Christi y la del santo patrono de la Ciudad de México, la de San Hipólito, que recordaba también a los mártires y después a los victoriosos que habían conquistado la Ciudad de México Tenochtitlan. Y así llegamos al final de nuestra noche de museos. Recuerden ser como Poncio Pilatos, es decir, lavarse las manitas, como Moctezuma, que guardó su sana distancia con respecto a Hernán Cortés, y como el conquistador, que no bajó la guardia. Muchas gracias y buenas noches.